Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer poder acompañaros lastimablemente desde la distancia, porque es más bonito estar allí para haber probado el café que habéis tomado. Pero bueno, sobre todo, tan gracias porque tengáis este tipo de iniciativas de formación en ecología integral a nivel diocesano. En el año 2019 la Conferencia Episcopal Española creó este departamento de ecología integral perteneciente a la pastoral de acción social y caritativa de esta conferencia. Pero bueno, un poco las actividades o la organización y la estructuración de este departamento estaba un poco todavía en ciernes, ¿no? Estaba por hacerse, hasta que este año, bueno, nos han nombrado, tengo la gracia de poder colaborar en esto, así que nos estamos poniendo el tema al hombro con un buen equipo de colaboradores que tenemos en la conferencia y también con la participación de los distintos agentes o delegados diocesanos de ecología integral que esperamos empezar un buen recorrido. Y una de las cosas dentro de la programación que tenemos para estos próximos 4 años es tener espacios formativos formales con una sistematización también de contenidos. Y bueno, que esto sea, que esta jornada de hoy, esta charla, sea un poco como un puntapié, una introducción para que nos preocupemos y nos interesemos también de la cuestión de ecología integral. Así que, sin ir más lejos o demorar más, me estáis escuchando bien, ¿no? Podemos decir que estamos bien. Voy a compartir entonces mi pantalla porque así es más entretenida la conversación mía y no os aburrís tanto. ¿Veis la presentación, no? Se llama Los límites planetarios, grito de la tierra, grito de los pobres. ¿Lo veis, no? Bien, yo no os escucho, pero supongo que habéis dicho que sí, porque si no me estaríais gritando. Muy bien. Bueno, eh, ciertamente, como habéis dicho, estamos en el domingo, celebramos también a nivel de la Iglesia Universal el día de oración y de cuidado de los pobres. Estamos en esta jornada del 17 de noviembre, que es el domingo justamente de los pobres, y claramente el concepto de ecología integral incluye todos los pobres, incluida, como dirá el Papa Francisco en algunas oportunidades, a la más pobre de todas, que es nuestra hermana y madre tierra, ¿no? Es una de las criaturas que más palos se recibe por parte de la ingratitud y en última instancia también de la avaricia del ser humano. Por eso me parece importante conectar esto. Yo lo que voy a tratar, ahora les muestro aquí, en la charla esta está estructurada, esperemos que nos dé el tiempo, si no, una de las cosas también que me tenéis que avisar es cuando hay que cortar, porque uno se pone a hablar y no es lo mismo cuando uno está ahí viendo si estáis atentos o no, uno acá se pone a hablar y a lo mejor ya es aburrido. Vamos a tratar de ver primero ecología integral, ¿por qué? ¿Por qué ecología integral en el pensamiento social de la Iglesia? Unido a eso, vamos a entrar en un concepto más científico, el del modelo de los límites planetarios. Ligado a esa, vamos a ver la cuestión del clima, la cuestión de la biodiversidad, por qué son tan importantes. Algo que me parece, creo que es relevante también traer a esta charla un poco como para iluminar y para concientizar. Hay muchos bulos, hay muchas mentiras en las redes sociales. Yo aquí puse en la era del TikTok, pero en las redes sociales, y a veces los medios de comunicación hacen caso a esos comentarios u opiniones que están sesgados o que están equivocados o que son equívocos, y con lo cual hay que tener mucha precaución. Esto del miente, miente que algo quedará, ¿no? Bueno, voy a darles simplemente un ejemplo y contaros también un poco la preocupación que yo personalmente tengo en ese sentido. ¿Cuál es el rol de las comunidades de fe en este mar de cosas complejas? Y si nos da el tiempo, algunas pinceladitas de la importancia de educar en ecología integral
el concepto de empatía ante el sufrimiento de los pobres de la tierra, la espiritualidad de la ecología integral y cómo respondemos a través del cuidado, ¿no? Bueno, todo eso sí me da el tiempo. Yo tenía preparado, si yo estaba ahí con vosotros, mostraros este breve vídeo de 2 minutos, no lo vamos a ver, pero lo recomiendo. Es del Papa Francisco, del el Día Mundial de Oración del Papa, la Red Mundial. El Papa cada mes emite un vídeo, este es del mes de septiembre pasado, que tiene que ver con, justamente recordáis, ¿no? El mes de septiembre es el mes de oración mundial por el cuidado de la creación y Francisco le dedicó el tema al clima. Entonces, para mí es importante, sabéis, soy climatólogo y por lo tanto muchas cosas orbitan en esa área. Estamos en este momento celebrando en Bakú, Azerbaiyán, la cumbre climática 29, la COP29. Estoy acompañando a la delegación. Este año no he ido personalmente porque la semana que viene tenemos la plenaria de obispos aquí en Madrid y tengo que estar presente, pero sí estoy acompañando remotamente como he sido siempre en la parte de asesoría, de dirección, o sea, de orientación de algunas cosas y escritura de material. Y son temas importantes. Y vamos a tratar de verlo por qué es importante la cuestión del clima, como también lo es lo de la biodiversidad. Cuando hablamos de ecología integral, primero debemos pensar que para nosotros, los católicos, a partir de los últimos 8 o 10 años del pontificado de Francisco, y antes ya empezó la cuestión, pero la categoría ecología integral es una categoría de teología moral, es decir, es capaz esta palabra de orientar también los principios éticos y morales en torno al cuidado del bien común, la búsqueda del bien común, el respeto de la dignidad de las personas, etcétera. Es decir, no es solamente un concepto meramente técnico, aunque tiene su origen en la ciencia, como veremos, y se desarrolla fundamentalmente a partir de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si del año 2015 y se complementa también con Fratelli Tutti, con Laudate Deum, la última exhortación del Papa Francisco del año pasado, donde ahí ha hablado bastante con respecto al clima y por eso este año está más silenciado. Francisco va a estar, porque bueno, hay que dejar correr, y sobre todo el año que viene la COP30 en Brasil va a ser mucho más importante porque además la Iglesia en Latinoamérica está muy activa en estas cuestiones, entonces ahí va a haber un protagonismo mayor también del Papa Francisco. Y bueno, también lo podemos encontrar en otros documentos, como por ejemplo en Caritas in Veritate, en Centesimus Annus de Juan Pablo II, la Caritas in Veritate en Benedicto XVI. Rerum Novarum fue la primera encíclica, de alguna manera, que nos metió en la cuestión social y los problemas del pecado en torno al capitalismo, etcétera, digamos. Pero lo que es ecología integral es de los últimos 10 años como desarrollo del pensamiento social de la Iglesia, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que encontrar también, descubrir un poco qué es lo que quiere decir la Iglesia. Por lo tanto, por un lado, a la pregunta ¿qué es la ecología? Siempre hay que echar mano de la ciencia, que ciertamente viene del mundo científico, es una disciplina que busca comprender relaciones que se establecen en el ambiente y la vida, entonces la componente física y biótica, que se desarrolla en equilibrio saludable dentro del contexto en el que se encuentra, ¿no? Tiene que ver con procesos de vida, interacciones y adaptaciones al ambiente, el movimiento de materiales y flujos de energía entre las comunidades vivas y el espacio en el que se desarrollan, la evolución de los propios ecosistemas integrados, la abundancia y distribución de organismos y de la biodiversidad en el contexto del ambiente. Bueno, todo eso no nos dice mucho, pero nos debería decir, porque en todo eso está el ser humano es vida, estamos integrados en ecosistemas, formamos parte de una red, ¿no? De una trama de relaciones y de interacciones físicas y vitales, ¿no? con el resto de la biosfera. Eso quizás es el dato más importante
del siglo XX de las ciencias biológicas sobre todo, ¿no? ¿Y por qué en ciencia se acuñó o se utiliza también el concepto de ecología integral? Porque es un dato empírico, físico, de que todo está relacionado, ¿no? Eh, tradicionalmente hay un efecto que se llama el efecto mariposa de un proverbio chino, se toma esa palabra, pero es un efecto descubierto por un meteorólogo, Edward Lorenz, en el año 63 del siglo pasado, que dio lugar luego al desarrollo de la teoría del caos, en donde nos dice, por ejemplo, que el aletear de una mariposa en los jardines de alguien que vive en Valladolid produce un tifón en las Filipinas, ¿no? En esa red de conexión que existe en el sistema terrestre, ¿no? Entonces, bueno, eso es real, eso en el sentido físico puede ocurrir, es decir, está todo interconectado y de ahí se toma ese concepto. No obstante, como vamos a ver, para la Iglesia esa integración, esa conexión tiene que ver también con no solamente la dimensión física, Eduardo, biológica. se ha cortado el sonido de nuevo. Quizás es bueno que pares el vídeo, como decías antes. Igual eso está. Vale, a Ahí ver, ya está. Mira, ahora perfecto. Ahora ha vuelto el sonido sin problema. vale, pero igual yo detengo el vídeo porque puede mejorar ahí un poquito. Sí, sí, sí. Bien, una de las cosas que estaba diciendo que la ecología en la doctrina social de la Iglesia, ecología integral, también abre a la dimensión del espíritu, la dimensión sagrada que tiene la creación, ¿no? No solamente nos detenemos en la componente física, biológica y los ecosistemas, sino también hablamos y nos referimos a la conexión sagrada de las criaturas por ser obra del amor de Dios, ¿no? Y este concepto de todo está conectado, todo está relacionado, aparece en la encíclica mencionado 10 veces. O sea, es una frase de Francisco en la encíclica Laudato Si muy abundante. Sin embargo, quizás lo más importante es que en ese interconectado está también el tema de la relación del ser humano con la naturaleza, que no es no estamos puestos en la naturaleza de forma justapuesta o aislada, sino que formamos parte de ella de una forma integral, digamos, ¿no? Una forma de ida y vuelta. Por eso Francisco, en algún momento dado de la encíclica, en el párrafo 50, dice, el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, nos reclama otro rumbo, ¿no? Esto del grito de la tierra y el grito de los pobres. Yo os cuento algo. El cardenal Bergoglio, cuando estábamos en Buenos Aires, él el año en el 2006 creó en la Pontificia Universidad Católica el equipo interdisciplinario para el estudio de procesos atmosféricos en el cambio global, del cual formaba parte. Y uno de los mapas que recuerdo que le había mostrado a él, yo soy de la parte de clima, era este mapa que os muestro aquí, que para mí era muy importante. Si uno mira aquí, lo que más llama la atención de este mapa, esto es un mapa de anomalías en aumentos del nivel del mar, de la altura del mar, ¿no? Que hay unas zonas rojas. Las zonas rojas son donde el mar, debido a cambios humanos, antropogénicos, ha aumentado más. Y ciertamente los máximos valores los encontramos en la región del Pacífico occidental ecuatorial, ¿no? En la región de Indonesia, Nueva Guinea, las Filipinas, etcétera. Y a mí me había tocado la oportunidad también de en ese mismo periodo de haber estado en esos lugares con los carmelitas dando formación y haber visto cómo ese aumento del mar tapaba las islas, inundaba los campos de arroz, mucha gente viéndose trasladada y sufriendo con mucha preocupación, ¿no? Y esta se lo contábamos a Mario Bergoglio en ese momento, que lo veíamos como, fijaros cómo este mapa muestra una herida de la Tierra y asimismo son donde más están gritando de dolor, en este caso, del cambio climático. Y fijaros que son justamente lo que llamamos los estados insulares del Pacífico,
los que desde el año 1990, de la década del 90, reclaman el tema del cambio climático, ¿no? Reclaman ante Naciones Unidas hacer algo. Esas anomalías de aumento del nivel del mar significan para esas zonas aumentos de más de 1 metro con respecto al histórico. Claramente eso ya está ocurriendo, es un observable, no es una hipótesis. Con lo cual, bueno, esa es una conexión también de esto de, bueno, la herida de la Tierra también impacta en la herida de encima de los menos responsables también de estas consecuencias asociadas al cambio climático. Esta foto que vemos acá, que yo estoy súper joven y Mario también, esto fue en agosto del 2010, en el primer Congreso Internacional de Ecología, Espiritualidad de la Ecología, que se celebró en Buenos Aires, organizado por el CELA. O sea que esto viene de años, ¿no? No es algo más, no es desde Laudato Si solamente. ¿Qué es lo que nos aporta? Una de las preguntas que uno como creyente se hace es, bueno, ¿cuál es la relación del ser humano con la casa común, con la tierra que habitamos? Hay muchas respuestas, de hecho a lo largo de la historia ha habido una respuesta dominante, hegemónica, que ha sido la de sentirnos señores, dominadores y explotadores, autorizados a hacer lo que quisiéramos con la tierra. Erróneamente hubo muchos ecologistas, sobre todo en el siglo pasado, que culparon al judeocristianismo por esa concepción histórica de supremacía del ser humano con el resto de las criaturas. Por eso del Génesis 1:26 que dice, Dios dijo al hombre o bendijo al ser humano, dominad la tierra, multiplicaos y sometedla, ¿no? Bueno, eso es una concepción ciertamente errónea, desacertada al respecto, porque lo que más influyó, sobre todo en lo que hemos visto en los últimos 200, 300 años de la cosificación de la naturaleza, viene más que nada, esto lo coinciden todos los estudiosos, filósofos, por René Descartes, ¿no? El cartesianismo, el positivismo por consiguiente y el mecanicismo que se desarrolló a lo largo de los siglos siguientes a partir de los aportes de René Descartes, creer que los seres vivos son autómatas, todo es una maquinaria y nosotros por ser racionales y pensantes somos lo único capaces de controlar y dominar, eso fue lo que nos llevó a esta extrañeza frente a la casa común. El ser humano se fue desarrollando, nos hemos desarrollado incluso hasta el presente como ajenos a todo lo que le pasa a la casa común. Y sin embargo, no somos ajenos. Los desequilibrios o los desórdenes que provocamos en el orden natural terminan replicando en la vida de las personas. Y eso es un dato bíblico, es parte de la teología de toda la vida, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las profecías del Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas acusaban grandes catástrofes ecológicas al pecado, ¿no? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta cómo desde siempre hemos tenido una conciencia de que el desorden en el ser humano, en el corazón humano y en su comportamiento tiene impactos cósmicos, que eso es un poco también el dato del Génesis. Fijaros cómo empieza la encíclica Laudato Si, el párrafo 1, utilizando justamente el poema de San Francisco de Asís, el Cántico de las Criaturas. El Papa Francisco dice, se refiere a la tierra como la hermana nuestra madre tierra. Eso es el poema de Francisco. Y eso establece justamente cuál es la respuesta a esa pregunta, que nosotros somos hijos de la tierra. Somos hijos y tenemos de alguna manera, tenemos que tener una familiaridad, un respeto como el de los hijos a su madre, en este caso, la tierra que nos nutre a través de los alimentos. Es decir, este poema místico, tradicional también en muchos místicos cristianos a lo largo de la historia, de relacionarnos con respeto y también con gratitud a la casa común que nos alberga, que nos nutre, que nos alimenta. Al mismo tiempo, la carta encíclica le da a esta casa común, a esta tierra, una cierta subjetividad, le da una voz. Ella grita por el daño causado por sus hijos, ¿no?
gime y sufre dolores de parto, utilizando también la Biblia. Claramente, por lo tanto, la casa común, la tierra, no es meramente una componente ajena a nosotros, sino que deberíamos verla como una relación mucho más profunda, mucho más de familiaridad. De hecho, la imagen de casa común, que utiliza también la encíclica, nos transporta a esta experiencia que todo el mundo tiene de la familia, ¿no? En el pensamiento católico subyace el que deberíamos superar las distinciones y barreras que hay entre pueblos, empezar a pensarnos como una familia humana, que tenemos un padre común, un padre que es creador y que nos ha dado también una casa, ¿no? Una casa que habitamos, que es nuestra tierra, ¿no? Nuestro hogar. No hay otro lugar en donde podamos ir, ¿no? Y por otro lado, también nos va a recordar Francisco en el párrafo 2, estamos siempre en la introducción de la encíclica, también somos tierra, somos Adamá, que es un dato bíblico, ¿no? El ser humano en su composición material está unido a la tierra porque lleva los átomos, biológicamente hablando, que componen la tierra. Por lo tanto, tanto la mística del poema de Asís, Son las del 19. santo de Asís, la Biblia, al Papa Francisco, le permite de alguna manera alinear el pensamiento social católico en consonancias con las ciencias ambientales y con la ecología, que justamente nos enseña de esa relación profunda desde un punto de vista biológico. Por lo tanto, es un intento también, debemos superar esa mentalidad o esa mirada de soberano dominador y transitar hacia la del administrador. Esto lo desarrolla mucho el Papa Francisco, yo lo recomiendo leer los párrafos 67 al 68. Ese mandato de dominar la tierra y someterla, con el siguiente capítulo, el capítulo 2, versículo 15, donde nos dice que el ser humano Dios creó al ser humano y lo puso en el jardín para que lo cuide y para que lo cultive, ¿no? Para que lo lave y lo cultive. Eso tiene que ver justamente con esa dimensión. Diríamos que ese es el primer mandato ecológico que encontramos en la Biblia, cuidar del jardín que es la casa común, que es la tierra, la geografía que habitamos y que Dios nos ha puesto allí. Entonces, bueno, ahí con esto, de alguna manera, nos damos cuenta también de que necesitamos incorporar el cuidado y el cultivo de la casa común como parte de esas relaciones queridas por Dios en respecto a la armonía original. De alguna manera, que Dios vio que todo era bueno del Génesis capítulo 1 es el fundamento de la ecología integral, ¿no? De eso porque todo es bueno en la casa común, no hay nada salvo el pecado y las consecuencias del pecado del hombre, es lo que perturba de alguna manera esa bondad, esa belleza, esa armonía presente en el jardín de Dios, ¿no? En la casa común. Y otra de las cosas que también, Francisco, teniendo en cuenta todo ello, estamos aquí haciendo obviamente un abuelo de pájaro, abuelo de loro, ya que lo tenemos ahí. Estoy haciendo un vuelo de pájaro. La ecología integral para nuestro pensamiento, como yo os decía, también incluye la dimensión sagrada, implica una espiritualidad. Por eso ya en la introducción, en el párrafo 11, Francisco dice, una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden la matemática o la biología, es decir, el plano meramente científico-físico, sino que nos conecten también con la esencia de ser humano. La esencia del humano tiene que ver con esta dimensión trascendente, mística, y por eso necesitamos también, luego él va a desarrollar a lo largo de la encíclica, las convicciones de fe profundas que nos motivan desde dentro para generar justamente la respuesta que necesitamos para cuidar la casa, ¿no? Una de las cosas que la encíclica utiliza a la hora de ser escrita y que vale mucho para todo lo que es ecología integral es usar el método teológico pastoral del ver, juzgar y actuar. La encíclica y toda aproximación de la Iglesia al problema ecológico integral tiene que incluir este método
que no es otra cosa que utilizar unos pasos a la hora de hacer lo que se llama la lectura de los signos de los tiempos. El primer paso tiene que ser experimentar la realidad. Cuando decimos experimentar significa eh, tener medición directa de lo que está pasando, de eso que quiero interpretar o iluminar desde la fe, indagar, hacer preguntas, profundizar en los datos y también interpretar la información obtenida a partir del conocimiento científico que se tiene. Esos tres primeros momentos corresponden un poco al ver, juzgar críticamente, ¿sí? Y hasta allí llega la herramienta de la ciencia. De hecho, el capítulo primero o el primero de Laudato Si es todo la componente de, bueno, ¿qué le pasa a la Tierra? ¿Cuál es el ver en esta casa común? ¿Cuáles son los signos de los tiempos, los signos del lugar, los espacios de pecado que está ocurriendo, ¿no? Y ahí echa mano Francisco a la ciencia, ¿no? Necesitamos de las ciencias ambientales, de la ciencia del clima, de la ciencia de la sostenibilidad, para dar cuenta de esta complejidad de la que estamos habitando. Sin embargo, no alcanza la ciencia justamente para generar cambios y transformaciones profundas, porque necesitamos un cuarto nivel en este proceso de iluminación, de apreciación, de conocimiento, que tiene que ver con la dimensión más moral, espiritual, ética del ser humano, que nos permite tomar decisiones, actuar, decidirnos y transformar la realidad, tanto exterior como la propia. Un dato que yo quiero traer, este método teológico del ver, juzgar y actuar, que es típico de la doctrina social de la Iglesia, fue desarrollado por un jesuita matemático, Bernard Lonergan, allá en la primera mitad del siglo pasado, y luego lo incorporó de una forma más, obviamente, didáctica el Concilio Vaticano II, por si no lo sabíais. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que si solamente me quedo hasta el nivel 3 y no hago el siguiente paso, es que la investigación, el conocimiento nos muestra que el simple hecho de contarle a la gente lo que la ciencia de red dice respecto a un problema no alcanza. No alcanza con que yo le diga a la gente, el cambio climático es esto, está subiendo las temperaturas, hay más sequías, tenemos más extremos de precipitación. La mera información de cualquier naturaleza no cambia el modo de pensar y actuar, no genera cambios. Y fijaros que la encíclica, uno de los elementos importantes asociados a la ecología integral es la conversión ecológica. Si no hay cambio, si no hay conversión pro ecológico, pro cuidado de la casa común, pro ecología integral, que ya veremos, que ya vemos, ¿no? Estamos viendo que incluye también la componente humana, ¿no? Ecología integral es lo físico, pero también lo social y lo social y lo físico. Una de las cosas que podemos decir es que el problema ecológico es una moneda de dos caras. Una dimensión tenés los pobres socialmente y el ecosistema o la naturaleza. Que un río pase contaminado, no haya agua potable o estén deforestados los bosques, está acompañado también de que haya pobreza en el mismo lugar, ¿no? Gente enferma, no hay acceso a las viviendas, al trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque en última instancia la estructura de poder, de económica, que gestiona esos espacios, esos lugares, genera uno y otro deterioro, tanto social como natural, ¿no? Por lo tanto, necesitamos dar un paso al conocimiento científico y traer ese conocimiento que nos da de alguna manera la componente de la fe, la componente de nuestras convicciones profundas, ¿no? Que Francisco también desarrolla en la encíclica. Otro dato que en estos tiempos, por ejemplo, ahora, por un lado lo experimentamos durante la pandemia, recordáis, ¿no? Todos tenemos la pandemia como algo que se nos marcó a fuego, y ahora tenemos lo de la Dana aquí en Valencia, ¿no? Y lo que no toca la piel, lo que no nos conmueve, no nos moviliza al cambio. Fijaros que si no toca la realidad del sufrimiento o la realidad del deterioro, del daño causado
en las personas no me llega a mí, por más que yo lo sepa, por más que me informen, por más que yo me entere, no caigo en la cuenta de que algo tengo que hacer o que puedo hacer, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, en todo proceso de formación y en todo proceso también de cambio en ecología integral, de conversión, tocar las fibras íntimas de nuestro ser emocional, de nuestra afectividad. Somos, y esto quizás superando al renancentismo y a de René Descartes, no somos ego sum, no somos res cogitans, no somos pensantes, sino más que nada sintientes. El ser humano es un ser que padece, somos más homo patiens que homo sapiens. Si yo no lo siento en carne propia, difícilmente reacciono. Por eso hablamos en teología o en la iglesia, descifrar los signos de los tiempos, que hoy por hoy son los signos del lugar, la geografía, porque los signos del lugar, por ejemplo, yo ahora veo una imagen de los barrancos en medio de la ciudad, todo destruido, eso me habla más que que muchas palabras o que muchas narrativas en torno a la ecología, en torno al pecado, en torno al cambio climático, ¿no? La imagen visual de la geografía dañada, el signo del lugar, se asocia al signo de los tiempos y me permite de alguna manera tomar conciencia de esas estructuras que están de alguna manera allí de pecado, que de alguna manera requieren de parte de la fe una cierta iluminación con orientación desde la esperanza, desde la conciencia moral, etcétera, ¿no? Voy avanzando un poquito esto. Otra de las cosas importantes que la ciencia en ese ver nos ha revelado es, fijaros esta imagen, hoy en día estamos todos acostumbrados a ver la Tierra así, desde una foto satelital, pero hasta hace 60 años atrás no era común, la gente no veía, y lo que percibimos aquí es, esta es nuestra casa, no hay otra, no hay otro lugar donde podamos ir a vivir. Y fijaros que ahí está toda la historia de la humanidad junto con las demás criaturas. Tú te vas a la Luna, a Marte, a cualquier otro planeta o astro que gira por allí y no encontramos esta, o sea, a lo que vamos es que si los signos de los tiempos son todos esos acontecimientos que ocurren en la historia, en la historicidad, eso ocurre allí, en esta casa común, no hay otro lugar. Y por lo tanto, el lugar, el ambiente y su disrupción nos afectan significativamente, ¿no? Por lo tanto, el pecado no solamente es estructural social, sino también es estructural ambiental, estructural físico-ecológico, porque la casa común es un sistema de ecosistemas, en alguna manera, ¿no? Es un lugar teológico. Y de alguna manera, si lo pensamos con las imágenes del Génesis que nos habla en el capítulo 2 sobre todo de que el jardín del Edén es un desierto en tensión vital entre vivir o morir. Si Dios no da su gracia y la lluvia y el hombre no trabaja, el desierto avanza sobre el oasis y lo destruye, ¿no? Bueno, quizás cuando uno ve la tierra aquí también, ¿no? La tierra sin el trabajo del hombre, sin la gracia de Dios que da la naturaleza con sus equilibrios naturales, estamos rodeados de muerte alrededor. Porque fuera de esta capa, por ejemplo, hay vida en la Tierra porque tenemos una atmósfera y la atmósfera es la pelusa del melocotón. Apenas son 10 kilómetros de un gas que si tuviéramos otros parámetros, por ejemplo, si cambiara mínimamente la velocidad de rotación de la Tierra, esa atmósfera poco a poco se estaría yendo y desapareceríamos. O sea, cuando uno a veces nos olvidamos, ¿no?, de la fragilidad también de esta casa común, ¿no?, del equilibrio especial que tienen todo, la distancia a la que estamos del Sol, la velocidad de rotación terrestre, la velocidad de traslación, el posicionamiento de los demás planetas, etcétera, son todos equilibrios que han permitido de alguna manera, eso es en última instancia también gratitud de Dios en el milagro de la creación, ¿no?
Dicho eso, la ciencia fue avanzando, sobre todo la ciencia de la sostenibilidad, y en los últimos 20 años se desarrolló un concepto que es el de los límites planetarios, es decir, estudiar, bueno, cuáles son las dimensiones fundamentales para que exista la sostenibilidad de la vida de los ecosistemas en el planeta Tierra y que no hay que transgredir esos límites porque de lo contrario destruiríamos la vida tal como la conocemos, no solamente de los seres humanos, sino de todos los demás. Bueno, los expertos de muchas disciplinas desarrollaron ese concepto y se llegó a establecer 9 límites planetarios, 9 dimensiones que hay que, bueno, algunos ahora hablan de 10 si metemos también la componente humana, ¿no? Pero 9 la parte del planeta en cuanto a ambiente, ¿no? Y entre esos 9, bueno, tenemos una serie de semáforos. Verde, estamos en una zona segura. Amarillo, hemos pasado a un umbral de riesgo. Y rojo, ya estamos cargándonos el planeta, como se dice, ¿no? Bueno, en algunas de esas dimensiones, como por ejemplo la biodiversidad, ya estamos en rojo. Desde mediados de la década del 90 estamos en rojo porque nos estamos aniquilando la biodiversidad, que es justamente nos dicen los biólogos, sobre todo, yo no soy biólogo, pero hablo de lo que aprendo de ellos, nos hemos cargado los vectores principales que han permitido la evolución de las especies, por ejemplo, que son los insectos, que son los virus, las bacterias, etcétera. Es decir, hay toda una realidad ahí muy compleja. Por eso, bueno, y la otra componente importante de estos 9 es el clima de la Tierra. El clima de la Tierra que de alguna manera interactúa con la biodiversidad. Ambos, en este modelo conceptual de los límites planetarios, se consideran de los 9 los más importantes, fundamentales, sobre el clima, el equilibrio del clima y el equilibrio de la biodiversidad, se sustenta la sostenibilidad de la Tierra. Y en cuanto al clima, actualmente estamos en zona amarilla, hemos atravesado ya el umbral, salimos del umbral de seguridad en el año 1987 y desde entonces estamos en el amarillo, llegando hacia el límite rojo, al umbral en donde entraremos al rojo, que al ritmo que vamos, los últimos informes de los científicos del clima nos hablan de que vamos a llegar a partir del 2035, ¿no? Por eso toda esta problemática en torno a qué hacemos con la cuestión del clima. Para resumir, hay muchos papers, los que estéis interesados, hay trabajos científicos. Esto es simplemente una introducción, lo que os estoy contando, pero nos permite justamente, los límites planetarios nos permite de alguna manera monitorear el ver la casa común. Y ya hay 5 límites planetarios que hemos atravesado hacia el amarillo y en 2 de ellos en rojo, perdón, en 3, que aquí no lo estoy mostrando, y pronto pasaremos con el clima, que es uno de los más graves. Fijaros también que uno de los, tanto el clima, la biodiversidad como el clima, son tan importantes que la comunidad científica viene hablando de esto desde hace mucho tiempo. En la parte climática, los científicos manifestaron preocupación en el año 79-80, en el 87 se hizo ya clamor público, los primeros papers o investigaciones científicas sobre el cambio climático son del año 1934 al 67, se desarrolló la teoría del conocimiento y por eso entró en las Naciones Unidas como preocupación, tanto la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, como el clima. Y por eso desde entonces se creó a partir de Río 92 la Convención para la Biodiversidad y la Convención para el Cambio Climático, que se reúnen los países anualmente o cada 2 o 3 años, como en el de la biodiversidad, y conforman las famosas COPs. Hace poquito, a fines de octubre, tuvimos la COP16, la cumbre número 16 de biodiversidad que se celebró este año en Cali, Colombia, en donde la Iglesia participó activamente. Actualmente estamos en la cumbre climática, la COP29 cumbres ya hemos tenido
en torno al clima desde la década 90, que ahora se celebra en Bakú. Y estos dos temas y el concepto de la COP están en la encíclica Laudato Si, por eso lo traigo aquí. Si ustedes leen la encíclica Laudato Si, párrafos del 150, 160 en adelante, vais a ver cómo el Papa Francisco habla de las cumbres climáticas, de la cumbre de la diversidad, del poco progreso, de la ralentización que hay, de los intereses creados, etcétera, etcétera. Problemas que los conocemos y que ahí de alguna manera están manifestados, que son lugares de preocupación porque, bueno, allí están los países de alguna manera tratando de consensuar políticas comunes para la preservación de la casa común, ¿no? De esto, no transgredir estos límites planetarios. No sé si vosotros acordáis en el caso del clima, el Acuerdo de París. Sabéis de eso, ¿no? A ver, moved la cabeza, sí, ¿no? Muy bien, ahí veo las cabezas, muy bien. El Acuerdo de París fue la primera vez que los países consensuaron en el año 2015 en la cumbre 21, en la COP21, de que el cambio climático de origen humano es real, que lo que dice la ciencia es verdad y hay que hacer algo. Y ahí por eso los científicos, ¿cómo se dice? Chiflamos silbatos, tiramos confeti, porque estábamos felices. Por fin dijeron, nos han dicho que es así. Sin embargo, desde que se acordó de que hay que hacer algo, ya van casi 10 años y todavía no se ha hecho nada para revertir el problema, ¿no? Es como decir, reconocemos que estamos enfermos y esta es la enfermedad, pero hasta ahora seguimos consumiendo lo que nos hace mal. No hemos hecho nada para evitar transgredir ese límite que se ha establecido en términos de calentamiento en 1,5 grados centígrados, pero que también lo podemos ver en términos de concentraciones de gases de efecto invernadero. Yo aquí les traduje en forma de semáforo. Nosotros actualmente estamos en términos de temperatura en 1,53. En un año hemos superado ese umbral, pero a nivel climatológico lo vamos a superar en el 2035. Y en términos de CO2, concentración de dióxido de carbono, estamos en 400 partes por millón. El umbral son 450. Cuando pasemos la concentración anual de CO2, 450 partes por millón, vamos a entrar en la zona de riesgo importante en cuanto a los efectos del clima en la habitabilidad de la Tierra tal como la conocemos ahora. Que el clima puede cambiar y calentar, claro que sí, a lo largo de la historia del planeta el clima siempre ha cambiado. De hecho, en el Jurásico, hace 60, 70, 80 millones de años atrás, la temperatura de la Tierra era 10 grados más que ahora, en promedio. Y eso era natural. ¿Por qué? Porque teníamos una composición química primitiva, había mucha actividad volcánica que arrojaba grandes cantidades de CO2 en la atmósfera y por eso teníamos un planeta muy caliente. Pero eso que generó, por un lado, al tener un planeta tropical y lluvioso, no había hielos, no existía la nieve, no existían los hielos, pero había mucha vegetación, mucha biosfera que alimentaba grandes animales, los dinosaurios, y la biosfera con la fotosíntesis absorbió el dióxido de carbono, generó materia orgánica, se murió, se lo comieron, se fosilizó, quedó bajo tierra, y esa materia cargada de ese dióxido de carbono, a lo largo de millones de años, fue bajando las concentraciones de CO2 y de alguna manera enfriando la Tierra hasta lograr el planeta que conocemos con el agua, por ejemplo, en los 3 estados. Los que son biólogos seguramente saben que el agua que existe en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, es un principal vector del desarrollo de la biodiversidad, ¿no? Porque produce flujos fosforados y de vida de alguna manera, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros lo que estamos haciendo con la extracción de combustibles fósiles, justamente, y quemarlos, en pocas décadas volver a inyectar a la atmósfera esos gases que se habían acumulado durante millones de años, y lo catastrófico sería la velocidad de ese cambio, ¿no? Por eso la gran preocupación por parte de la comunidad científica. Dicho eso,
Hay muchos que todavía yo no sé por qué, y esto es una cosa que Francisco en la Laudate Deum, en la exhortación apostólica del año pasado, lo puso muy en claro. No puede ser que todavía tengamos gente dentro incluso del mundo católico que le haga caso, que niegue la cuestión del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O que le hagamos más importancia a la opinión de un TikToker a lo que ha dicho científicos o expertos del área, ¿no? Yo hace poquito escribí un artículo que se llama Siglo XXI, Cambalache, problemático y febril. Me recordaba un poco a un tango del año 34 del siglo pasado, ¿no? Siglo XX, Cambalache. ¿Por qué? Porque di cualquier cosa que te van a seguir más a ti que a lo que dicen los informes, que a lo que dicen los médicos, que a lo que dice... ¿Por qué? Porque tendemos a escuchar lo que nos gusta, lo que no significa, lo que no nos implica tener que cambiar, etcétera, ¿no? Hay falsos científicos, hay sabelotodos, que lo que buscan es justamente producir confusión, porque la confusión desmotiva a la gente, hace que las personas no sepan por dónde agarrar. Os muestro aquí un ejemplo reciente de octubre en un Instagram de un periódico en Argentina, porque obviamente yo tengo Instagram de Argentina, de España, de Italia, bueno. Y dice, fijaros, acá está el orden de aparición de las fotos del Instagram. El periódico se llama La Nación, que sería como un ABC de aquí. La Nación, sobre los glaciares patagónicos. Los glaciares patagónicos se derriten y preocupan que no los podamos ver más. Ese es el dato. Eso está ocurriendo. Hay una pérdida de la masa glaciar. Ahí tenemos en la segunda foto el Perito Moreno. Tercer Instagram, yo no creo que el cambio climático sea la causa principal del retroceso de glaciares. Pienso que es un proceso inevitable. Si sigue así, lo histórico será navegar por el frente del glaciar, un sector que nunca antes se navegó por el peligro de los desprendimientos. ¿Quién dice eso? El guía de turismo. En la última, que ya casi no llega nadie, al mismo nivel que el guía turista, dice, el retroceso del glaciar en las últimas décadas es inevitablemente culpa del cambio climático de origen antrópico, es decir, por la quema de combustibles fósiles de la actividad humana. ¿Quién lo dice? Un doctor en geología, glaciólogo e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigación de ese país. ¿Y la gente con qué se queda? Bueno, dice el turista, porque no llegó al último. A lo que voy es, no puedo poner, y esto es el problema de las redes sociales, que cualquiera opina. Lo hemos visto aquí con la cuestión de la Dana. La desinformación que generamos, produciendo bulos, mentiras, engaños, confundiendo a la gente. Y en este tema de la ecología integral hay mucho detrás. Y estamos realmente no podemos perder más tiempo, ¿no? Entonces hay que estar realmente con los ojos abiertos. La desinformación, hay estudios que nos muestran, desmotiva, sobre todo a los jóvenes, porque siembran dudas, porque no se entiende, se confunde, se mezcla todo, y entonces mejor no meterse, o vamos y agarramos la que más nos convenga. Incluso tenemos hoy en día ya partidos políticos que asumen ese discurso como si fuera científico. Partidos que, fijaros, critican ciertas cosas que yo estoy de acuerdo que se critiquen, porque son científicos o acientíficos ideológicas, como por ejemplo la identidad de género, el aborto, etcétera, que no están fundamentados en la ciencia, pero por otro lado niegan el cambio climático, que está fundamentado en la ciencia, y negar o decir que no existe algo que tiene evidencia, eso es ideología. Entonces, hay tanta confusión en el plano de la doctrina social de la Iglesia que no hay partido político que realmente siga la doctrina de la Iglesia, que siga la ciencia, que siga el bien común, ¿no? Nosotros como Iglesia tenemos que defender siempre el bien común que busca justamente, que se centra en el respeto profundo de la dignidad del ser humano. Y el bien común hoy en día también lo corresponde la biodiversidad y el clima. El bien común son todas esas condiciones socioambientales que permiten y garantizan el desarrollo
fácil y pleno de la vida digna de los seres humanos, tanto individual como grupalmente. Así lo define la Iglesia. Y hoy en día, la protección de la casa común, la biodiversidad, el clima, así como la educación, la salud, el derecho a una vivienda, etcétera, forman parte de ese bien común por el cual hay que trabajar desde la fe. Nosotros también necesitamos, de alguna manera, siempre poner en el centro el respeto de las condiciones de vida digna para la gente. Bueno, ¿qué más puedo decirlos? Necesitamos ciertamente, por lo tanto, formar, educar la conciencia moral de las personas. Esa dimensión de, de la búsqueda de la verdad, del bien común, refiere justamente a un punto de referencia distinto a nuestro propio yo, a nuestro propio egoísmo. Para nosotros el bien común lo define el creador, nuestra relación con el creador. Él es el que pone el orden y las prioridades en lo que se establece como el bien común a partir del dato de la revelación, lo sabemos, y el ser humano está entre las criaturas, la primera, no en sentido de exclusividad, pero sí en sentido de responsabilidad por ser imagen y criatura, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, asume ese rol de protector, de continuar la obra de la creación en respeto y amor de todas las demás criaturas. De ahí nace también la dignidad del ser humano, varón y mujer. Bueno, yo para no avanzar más, porque yo creo que el tiempo se nos ha ido, lo importante es esto, ¿no? Hay que educar esa dimensión de las motivaciones, esa dimensión de la afectividad, porque los cambios profundos, nos dice incluso la encíclica, solamente se producen si tocamos también el corazón de las personas. No basta con consideraciones meramente científicas, ecológicas, superficiales, que no van al corazón, ¿no? A lo profundo. La importancia, por lo tanto, de la empatía, de esa capacidad de las personas que tenemos de ponernos en el lugar del otro y sobre todo, va a decir Francisco, de atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, ¿no? Lo que le pasa a los hermanos de Valencia, lo que le pasa a los hermanos de las Filipinas, a los del Corno de África, etcétera, en términos, por ejemplo, de las desastres climáticas. Y lo importante es que la empatía se contagia, es una habilidad que se aprende, es una habilidad social a partir de el reflejo de los ejemplos de las personas, de los educadores, de la familia. La familia es la primera escuela de ecología integral, nos va a decir la encíclica Laudato Si. Y también, obviamente, los modelos que tenemos en la iglesia, la espiritualidad de San Francisco, de Asís, por ejemplo, o de tantos otros santos que también nos muestran cómo una vida distinta, alternativa, un estilo de vida diverso es posible, en donde obviamente tengamos a Dios y al prójimo y a la casa común como prioridades.